Mitsubishi Montero se tarda en prender. Vamos a chequear esa bomba de gasolina. Chequeate este video, KFFA, fabricación y mecánica. Una Mitsubishi Montero que se tarda en prender. Yo le hice la prueba de presión de gasolina. Ella tiene presión de gasolina, pero se cae bien rápido. Y eso cuando se cae el check valve. La bomba de gasolina tiene una válvula de una válvula de coteo que deja que pase presión y la retiene. Deja presión y la retiene. ¿Qué pasa? Cuando eso se daña, sube presión, pero no la retiene y se cae rápido. En esta guagua, ustedes remueven el cargo panel de aquí donde ponen las cargas, levantan la alfombra y si pueden ver tiene 6 tornillos. Remueven esos 6 tornillos y se supone que la bomba de gasolina esté ahí abajo. Vamos a hacerle eso y seguimos. Vamos a ver que tiene unos tornillos 8, depende del modelo de la guagua. Sacan estos tornillos que están aquí. Ven que tiene uno aquí, otro acá, otro ahí. Sacan esos tornillos, sueltan estas dos mangas. Esta es la manga de presión y esta es la de retorno. Y este es el conector de corriente de la bomba. Entonces cuando ya sacaron la famosa tapa que va aquí, estas mangas así, que están bien duras, la pincha con el alicate y la mueve para que suelte. La mueve. Después que la mueva, la va removiendo hacia atrás. Poco a poco. Después que la suelte, y ya sale fácil. Si tratan de jalarla así, muchachos, no sale porque se pega aquí con la tensión y el calentón. Esto es una manga hidráulica, acuérdense, tienen que aguantar y darle vuelta a este. No traten de darle vuelta a este como lo normal, porque esta pieza está fija con y lo que van a hacer es que van a lastimar este tubo y van a tener que conseguir el housing nuevo o soldarlo. Pinchan aquí, aguantan y con le dan vuelta a así. He aquí el testigo. Miren. Es la famosa bomba de gasolina. Tiene una tierra aquí en el housing. Y aquí. No que le hicieron ese invento, pero algún problema tenía con él. Vamos a ver y seguimos. Soltar las abrazaderas de la manga de presión. Sueltan el conector. En este caso está agarrado aquí con un strap. Pican en el strap, se supone que tenga una abrazadera aquí como esta. Y sacan la bomba. Recuerden siempre, si no viene con el filtro, compren en el filtro porque eso es bien viral. Así que a la vieja, la nueva, brand new, ready. Ya quedó. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y comparte.